Bienvenidos a nuestro rincón de historias, un espacio donde las palabras buscan tocar el alma. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si encuentras un momento de paz o reflexión en estas narrativas, te invito a compartir esta luz con otros y a unirte a nuestra comunidad. Tu presencia y apoyo nos permiten seguir tejiendo estas historias para el espíritu. Que la calma te acompañe en esta escucha. En un pueblito enclavado entre colinas de neblina perpetua, donde los inviernos eran largos y el viento susurraba secretos entre las casas de madera, vivía Isabela, una humilde costurera. Su taller, diminuto pero siempre rebosante de vida, mantenía una lámpara encendida noche y día. Esa luz era el faro del pueblo, una promesa de que, sin importar la oscuridad, siempre había esperanza. Si la lámpara de Isabela brillaba, significaba que alguien estaba siendo cuidado. Isabela no poseía grandes riquezas materiales, pero sus manos eran el verdadero tesoro de la aldea. Con cada puntada, reparaba mucho más que ropa, remendaba almas rotas, surcía esperanzas perdidas y devolvía sonrisas olvidadas. Las madres le llevaban los uniformes raídos de sus hijos, los ancianos sus abrigos gastados por el tiempo, las novias sus vestidos tejidos con sueños. Y ella, con una paciencia que parecía infinita, jamás decía que no. Siempre hay un hilo más que coser, repetía con una serenidad que calmaba el alma, como si para ella el tiempo no tuviera fin. Su generosidad era tan constante, tan inagotable, que la gente del pueblo solía decir que la aldea no sobreviviría sin ella. Pero detrás de esa sonrisa amable y esa disposición inquebrantable, se ocultaba un cansancio silencioso, una voz interior que ella misma había aprendido a acallar. Isabela dedicaba su vida entera a los demás, olvidando poco a poco que su propia alma también necesitaba descanso, que su propio corazón también tenía rasgaduras que remendar. Y mientras todos admiraban su entrega incondicional, nadie notaba que, bajo aquella luz incansable, la mujer que la mantenía encendida comenzaba, lentamente, a apagarse. El amanecer siempre encontraba a Isabela frente a su máquina de coser, con los ojos fatigados pero el corazón dispuesto. Los aldeanos comenzaban a golpear su puerta incluso antes de que el sol terminara de desperezarse en el horizonte. Isabela, necesito tu ayuda, decían unos. Mi hijo no tiene abrigo para el invierno, suplicaban otros. Y ella, sin dudarlo un instante, dejaba de lado su desayuno, su descanso, sus propias prendas rotas, para atenderlos a todos. Su frase, siempre hay un hilo más que coser, se convirtió en un lema para el pueblo, una verdad que todos repetían con orgullo. Ella era la costurera milagrosa, la que nunca fallaba, la que obraba maravillas con hilos viejos y telas gastadas. La gente encontraba en ella una salvación silenciosa, una certeza que jamás se cuestionaba. Pero mientras las agujas danzaban sin descanso en sus manos, las horas de su vida se desvanecían. Sus dedos, endurecidos por años de trabajo, comenzaban a dolerle, y su espalda se curvaba bajo el peso invisible de tantas promesas cumplidas. A veces, en la quietud profunda de la noche, se miraba las manos y pensaba en todo lo que había entregado, y en lo poco, o nada, que quedaba para sí misma. Los demás la veían como una santa, un ángel terrenal, pero a nadie se le ocurría preguntar qué necesitaba aquella mujer que cosía el bienestar de todos. Con cada prenda que terminaba, dejaba un pedazo invisible e irrecuperable de su alma. Sin darse cuenta, el hilo que unía su vida a la de los demás empezaba a tensarse peligrosamente, a desgastarse, a punto de romperse. Con el paso del tiempo, la bondad infinita de Isabela dejó de ser un milagro para convertirse en una costumbre. La gente ya no tocaba su puerta con gratitud en la mirada, sino con la prisa de la exigencia. Dejaban sus encargos en silencio, con la certeza absoluta de que ella cumpliría, como siempre lo hacía. Isabela lo hará, se decían entre ellos, a menudo sin siquiera mirarla a los ojos.
Las deudas comenzaron a acumularse en su pequeño libro de cuentas, pero nadie parecía notarlo. Los pocos que prometían pagarle cuando pudieran, nunca encontraban el momento. Sus bolsillos estaban vacíos, pero su mesa de trabajo seguía desbordada. El amor que una vez impregnaba cada costura empezó a mezclarse con un cansancio que dolía más que el pinchazo de una aguja. Su casa, antes un refugio cálido y lleno de conversaciones, se volvió un lugar de suspiros y silencios. La lámpara seguía encendida, pero su llama parecía más débil, más pálida, como si reflejara la fatiga del corazón de su dueña. A veces, al caer la noche, Isabela se quedaba inmóvil frente a la ventana, observando cómo la aldea se entregaba al sueño, sin una sola preocupación por ella. Y sin embargo, al día siguiente, se levantaba de nuevo. Lista para coser. No porque le quedaran fuerzas, sino porque no sabía hacer otra cosa. Su entrega, que alguna vez fue un acto de amor puro, se había transformado en una obligación invisible, una cadena tejida con las expectativas de los demás. Isabela seguía reparando el mundo con manos temblorosas, sin notar que, poco a poco, ella misma empezaba a deshilacharse. Las noches se volvieron más largas y frías para Isabela. El cansancio se había anclado tan profundo en sus huesos que ya no se aliviaba con el sueño, porque hacía mucho tiempo que no dormía de verdad. Su cuerpo empezó a enviarle señales de alarma que ella pretendía no escuchar. Un temblor persistente en las manos, una tos seca que no la abandonaba, la vista que se nublaba entre una puntada y otra. Pero aún así, seguía. Solo un vestido más, murmuraba para sí misma. Solo un hilo más. El frío del invierno se colaba por las rendijas de su taller, pero ella apenas lo notaba, consumida por un frío interior mucho más intenso. El rítmico golpeteo de la aguja contra la tela era su única compañía, la banda sonora de su soledad. Una noche, mientras terminaba un abrigo para un niño del pueblo, una oleada de fiebre la hizo tambalearse. La aguja se partió entre sus dedos y una gota de su propia vida, roja y vibrante, cayó sobre la tela blanca. Por un instante, la miró sin moverse, observando cómo aquella mancha se expandía lentamente, como si el dolor que había guardado durante años por fin encontrara una salida visible. Isabela respiró hondo. Le dolía el pecho, pero le dolía mucho más el alma. Aún así, limpió la sangre, tomó otra aguja y continuó. Porque en el fondo, le aterraba detenerse. Le aterraba descubrir el vacío inmenso que sentiría si dejaba de ser útil para los demás. Y en ese silencio, roto solo por su tos y el sonido del metal, su cuerpo empezó a gritar lo que su corazón había callado durante demasiado tiempo. Esa noche, la lámpara titilaba débilmente, como si compartiera el agotamiento de su dueña. La costurera permanecía sentada, con la espalda encorvada y los ojos perdidos en la nada. De pronto, en un gesto que pareció nacer de lo más profundo de su ser, tomó un pequeño trozo de tela blanca. No era para nadie, no era un encargo. Era solo para ella. Durante horas, bordó con hilos temblorosos unas palabras que ardían en su pecho: he remendado al mundo entero, pero olvidé coser las heridas de mi propio corazón. Al ver las letras tomar forma, Isabela sintió una mezcla de tristeza y alivio, una lucidez dolorosa pero liberadora. Era como si, por primera vez, se diera permiso para existir más allá de su utilidad. Comprendió que había confundido el amor con el sacrificio, y la entrega con el abandono de sí misma. Cuando terminó, dejó la aguja a un lado. Miró la tela una última vez y sonrió débilmente, mientras unas lágrimas de comprensión, no de tristeza, rodaban por sus mejillas. Aquella fue la primera vez que cosió algo para sí misma. Y también sería la última. La lámpara osciló una vez más, proyectando una luz dorada sobre su mensaje, antes de comenzar a apagarse, muy lentamente.
La noche avanzaba y la lámpara, aquella que durante años había sido una promesa de luz inagotable, parpadeó como una estrella cansada. Isabela la observaba sin miedo, con la paz de quien comprende que hasta la luz más brillante tiene derecho a descansar. Sobre su mesa, el trozo de tela con su mensaje parecía brillar con luz propia, como si las palabras bordadas respiraran su verdad final. Había en su rostro una calma que no había sentido en años. Por primera vez, no pensaba en los encargos pendientes ni en los rostros que esperaban su ayuda. Pensaba en sí misma. En la niña que un día soñó con coser vestidos para crear belleza, no para cargar con el peso del mundo. Se recostó suavemente sobre la mesa. Sus dedos rozaron el hilo que aún pendía de la aguja, y una sonrisa casi invisible se dibujó en sus labios. Afuera, el viento soplaba suave, como un arrullo para su cansancio. La llama tembló una última vez y se extinguió, dejando el taller envuelto en una penumbra serena. Pero en esa oscuridad no había tristeza, sino paz. El universo entero pareció comprender que aquella mujer, que tanto había cosido para otros, por fin había remendado el desgarro de su propia alma. Y así, el pequeño taller que había sido el corazón del pueblo se quedó en silencio, mientras una nueva forma de luz, la del descanso eterno, abrazaba por fin a Isabela. El amanecer llegó sin el resplandor familiar de la lámpara de Isabela. Por primera vez en décadas, su ventana permanecía oscura. Los vecinos notaron el silencio, pero siguieron su camino. Tal vez se tomó un descanso, murmuró uno. Seguro está enferma, pero volverá pronto, dijo otro, con una confianza que rozaba la indiferencia. Nadie tocó su puerta. Nadie entró. Los días se convirtieron en semanas. Los paquetes con encargos comenzaron a apilarse frente a la puerta cerrada, testigos mudos de una confianza ciega que ocultaba el olvido. El invierno cayó con fuerza sobre la aldea, cubriendo el tejado y el jardín con un manto de nieve silenciosa. Dentro, la máquina de coser, detenida para siempre, parecía esperar unas manos que nunca volverían. Con el paso de los meses, y luego de los años, el nombre de Isabela comenzó a desvanecerse de los labios del pueblo, pero sus hilos seguían allí, invisibles, sosteniendo la vida cotidiana. Los niños que corrieron con los uniformes que ella cosió eran ahora adultos. Las familias aún se abrigaban con las mantas que ella remendó, sin saber que esas costuras todavía guardaban el calor de su entrega. Cada casa tenía, sin saberlo, una huella de su alma, un mantel bordado, una cortina resistente, un abrigo que había pasado de padres a hijos. Su legado no estaba en la memoria, sino en la textura misma del mundo que había ayudado a sostener. Isabela siguió viva en lo esencial, en la calidez que dejan aquellos que aman de verdad. Muchos años después, una joven del pueblo entró en la vieja casa abandonada de la costurera. El polvo lo cubría todo. Entre telas marchitas, encontró aquel pequeño trozo de tela blanca. Las letras, aunque descoloridas, aún se podían leer: he remendado al mundo entero, pero olvidé coser las heridas de mi propio corazón. La muchacha sintió un nudo en la garganta. Comprendió que esas palabras hablaban también de ella, y de todos nosotros. De las veces que damos sin medida, de los días en que cuidamos de todos menos de nuestro propio corazón. Entendió la lección silenciosa de Isabela, que la bondad no debería doler, y que amar al mundo no debe significar desaparecer en él. Llevó la tela a su casa y la colgó junto a su cama. Cada mañana, al verla, recordaba que el amor propio no es egoísmo, sino la raíz desde la cual florece todo lo demás. Poco a poco, la historia de la costurera olvidada y su último mensaje se esparcieron como un eco sabio a través de las generaciones. Isabela ya no estaba,
pero su enseñanza volvió a vivir, no en el recuerdo de un hombre, sino en la conciencia de quienes aprendieron, gracias a ella, que no puedes remendar el mundo si te olvidas de cuidar de tus propios hilos. Así termina la historia de Isabela, un alma generosa cuyo legado nos recuerda que el amor verdadero también debe dirigirse hacia uno mismo. Cuidar a los demás solo tiene sentido si no te pierdes en el proceso. Si la historia de Isabela ha tejido algo nuevo en tu corazón, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad y a reflexionar con nosotros. Comparte este relato con quien creas que necesita recordar la importancia de sus propios hilos. Hasta nuestro próximo encuentro, cuida de ti, para que tu luz pueda seguir brillando para los demás. Que la paz sea contigo.